Muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, bienvenido a mi canal de YouTube y en este vídeo vamos a continuar esta serie que tenemos de comparación de la Constitución con con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Como he dicho en otros, espero no ser muy repetitivo. Si te tienes que estudiar solo la Constitución, esto te puede ayudar porque al final es una pildorita en la que vamos a ver la Constitución. Si te tienes que estudiar la Constitución y otro Estatuto de Autonomía, que no es el de la Comunidad Valenciana, a poco que lo adaptes al tuyo, también te va a valer porque son muy similares todos con ligeras diferencias. Y si te tienes que estudiar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, pues genial, porque vas a ver que en estos vídeos que no te tienes que estudiar algunas cosas dos veces por duplicado. Todo lo contrario, lo que tienes que hacer es unirlo, ver la pequeña diferencia que hay y tirar para adelante. Estudiarlo una vez y con eso basta. Vale. En otros vídeos anteriores, entre otras cosas, vimos la moción de censura, pues sí o sí teníamos que grabar la cuestión de confianza. Como te decía en el otro vídeo, lo fundamental aquí es diferenciar cuestión de confianza de moción de censura. Esto es lo primero y te va a dar ya el 80% de las salidas, de las respuestas a las posibles preguntas. Porque aquí lo fundamental es lo de mayoría absoluta, mayoría simple. Y eso lo vas a tener claro a poco que le des dos vueltas. Si tienes claro la unión, si unes moción de censura, adversarios, rivales, oposición, cuestión de confianza, el propio gobierno. ¿Sí? Yo solicito la confianza, siendo el gobierno, los adversarios, los rivales, la oposición, me censura. ¿Sí? Puede ir por ahí. Si tienes otra regla y me la quieres compartir, estupendo. Si te la quieres quedar para ti y te vale, pues también estupendo. Vale. Cuestión de confianza. Estamos dentro de la Constitución, artículo 112, y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, artículo, espérate que no me lo sé, 30. Estupendo, artículo 30 y artículo 112. Vamos a ver que es muy parecido la regulación de la cuestión de confianza en ambas normas, con, bueno, algún pequeño matiz. Cada vez que hable de presidente o de presidente, indistintamente será el presidente o el presidente. En la Constitución tenemos el presidente del gobierno, en este caso, bueno, el que sea, y en la comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, aquí tenemos al presidente, que es de la Generalitat, del Consell, y en fin. Vale, pues la cuestión de confianza, ¿quién la plantea? En ambos casos el mismo, el presidente o el presidente, ¿vale? Dependiendo si estamos en un lado o en otro, previa deliberación de su gobierno. ¿Vale? Lo delibera, lo somete a la deliberación del Consejo de Ministros o del Consell, ¿sí? En el caso de uno o de otro, pero quien presenta esa cuestión de confianza es el presidente. Es una prerrogativa del presidente o del presidente. Vale. ¿Sobre qué? Y aquí es donde viene aquí el detalle diferenciador. Vale, puede ser sobre el programa, en ambos casos, o me voy a la Constitución. Además de sobre el programa, puede ser sobre una declaración de política general. Declaración, no quiero poner mal y no quiero liarme. Declaración de política general. Bastante abierto. ¿Vale? Es una figura que parece que no, pero que se ha utilizado bastantes veces. Podéis bucear y podéis echar un ojo si os interesa aclararlo un poco. Pero bueno, sí que se ha utilizado bastantes veces. Vamos al detalle. En el Estatuto de Autonomía, además para una declaración política, lo importante es que también puede versar esa cuestión de confianza sobre un proyecto de ley. Un proyecto de ley que esté en marcha. Un proyecto de ley presentado por el Consell, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana, en potestad, en uso de su iniciativa legislativa, para que se someta a la deliberación de la Cámara y posteriormente se transforme, se convierta en una ley. Ostras, ¿sí? Sobre un proyecto de ley. Y eso, esta parte, no la tenemos en la Constitución, ¿vale? El programa sería común y lo diferenciador en uno y otro es el proyecto de ley, que además luego lo vamos a volver a ver. Vale, ¿cómo se alcanza la confianza? Con una mayoría simple. No es más. Mayoría simple.
en principio más votos a favor que en contra, no nos metemos en esos rollos. Mayoría simple es lo que nos pueden preguntar, ¿sí? No se requiere aquí la mayoría absoluta que sí se requiere en la moción de censura. Ahí tiene que haber más que estén de acuerdo para echar al gobierno. Aquí simplemente se somete a la confianza de la Cámara y la confianza se la otorga con una mayoría, con la mayoría habitual para cualquier decisión de la Cámara, tanto en un lado como en el otro, tanto en un caso como en otro. Vale, ¿y qué pasa si ¿qué pasa si no se alcanza? Aquí es al contrario que en la moción de censura. ¿Qué pasa si no se alcanza esa mayoría simple? Es decir, si la Cámara no otorga la confianza al gobierno que la ha presentado, pues que tendrá que dimitir. Hasta ahí, perfecto. Tendrá que dimitir y entonces ¿qué? Pues que nos vamos a elecciones, lógicamente. No nos vamos a elecciones. Ha terminado ese gobierno tiene que cesar, tiene que dimitir y acabará la función de ese gobierno, pero no ha terminado la legislatura no se ha acabado. Donde nos vamos es al artículo 99 de la Constitución, artículo 27 creo que es, del Estatuto de Autonomía. Es decir, nos vamos a la elección del presidente o del presidente. Con la misma Cámara, con el mismo Congreso, con los mismos diputados del Corts, vamos a elegir otro nuevo presidente. Incluso pues, se podría elegir al mismo. Hostia, qué raro, ¿no? Pues, incluso se podría elegir al mismo. No solamente no se limita, sino que en realidad tiene sentido. Imaginaos, por poner un ejemplo tonto, un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos o un gobierno de Pedro Sánchez con Podemos. Son gobiernos totalmente diferentes, pero el presidente es el mismo. ¿Se entiende? Vale. Con lo cual, dimisión y no nos vamos a elecciones. Nos vamos a la elección de presidente o presidente. ¿Sí? Es decir, al artículo 99 o al artículo 27, 28, 27, creo, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. No nos vamos a elecciones. Súper importante porque esto lo han preguntado y es de estos líos que no solemos hacer. Vale, ¿y qué pasa si sí sale adelante? Pues que estupendo, que el gobierno continúa. Es genial para el gobierno, por lo menos. Y aquí vamos a otro detalle que tiene que ver con el Estatuto de Autonomía. Decíamos que podía versar esa cuestión de confianza sobre un proyecto de ley. ¿Qué pasa si se otorga la confianza? ¿Cuál es la mayoría que se requiere con carácter general, el quórum requerido para que salgan adelante los acuerdos en les Corts? Mayoría simple. Pues si la cuestión de confianza versaba sobre un proyecto de ley y sale adelante, este proyecto de ley sale adelante. ¿Sí? Se entiende que ha sido aceptado. Se somete a la confianza de la Cámara otorga su confianza y ese proyecto de ley sale adelante. En todo caso, no. ¿Qué pasa si ese proyecto de ley versaba sobre una ley que requería una mayoría de 2/3 o de 3/5 o una mayoría absoluta, es decir, una mayoría cualificada? Que entonces no basta con la mayoría simple. Hace falta esa mayoría cualificada. Con lo cual, sí, salvo que se requiriera una mayoría cualificada. Y ahora con esto, sí, como veis aquí el detalle está sobre todo en este proyecto de ley, cómo sale adelante o no, en la cuestión de confianza del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y nada más, que al final me alargo y me enrollo. Este tipo de vídeos espero que te estén ayudando a poner en orden ciertos pensamientos, a aclararlos y sobre todo a tener en cuenta, a tener claro que no te lo tienes que estudiar 2 veces, al revés, te lo tienes que estudiar uno, comparando y para adelante. ¿Vale? Así que nada, si te sirven, suscríbete, comparte, comenta, da la campanita, todas estas cosas. Y además, en los comentarios ve contándome qué es lo que te gustaría que fuera yo contando en los siguientes vídeos. Y en la medida de lo posible, iré grabando, iré cumpliendo con vuestras peticiones. Nada más, mucho ánimo y a estudiar, que queda mucho. O que queda poco, no sé en qué punto estás, pero que la recompensa merece la pena.